Listo. Empezamos entonces. En este ejercicio, aparte de hacer algunas funciones sí que tenemos que calcular por acá seguro, algo sencillo, tenemos que calcular o utilizar las funciones de texto para generar este código. Tenemos que calcular la edad, los años laborables, un sueldo y acá algunos bonos, ¿no? Y listo. Luego voy a abrir otro ejercicio y si los voy enviando. A ver. Para generar el código debemos conocer funciones de texto. Ya, y hemos visto ese tema también. Dice generar el código, las dos primeras del nombre, las dos últimas del apellido paterno, el año, nacimiento, tercer y cuarto del apellido materno, la cantidad de caracteres, el nombre y todo en mayúsculas. Entonces debemos empezar con mayús. Lo voy a hacer acá arriba porque acá es más cómodo trabajar cuando la fórmula es grande. ¿Ah? Mayús y luego concat. Concat o concatenar, que ya según la versión de Excel que tengas instalado en tu computadora. Puedes usar concat si es que tienes las últimas versiones o en todo caso concatenar. ¿Cómo me doy cuenta acá? Mira, cuando escribes el Excel mismo te va a indicar si es que está concat, puedes usar concat. Si es que no está, ya usas concatenar. Es lo mismo. ¿Eh? Bien, entonces ahí empezamos. Dice las dos primeras del nombre. ¿Qué función? ¿Qué función? A ver, vamos participando. ¿Qué función debo utilizar para poder extraer las dos primeras del nombre? A ver, ¿cuál es la función que me va a ayudar? Háganme recordar. Izquierda. Izquierda, exactamente. Sí, izquierda. Izquierda, jóvenes, ¿no? Sí. Izquierda. Izquierda te va a permitir extraer. Entonces tú colocas izquierda. Ahora hay que saber cómo funciona izquierda. Funciona izquierda, te pide un texto y luego el número de caracteres que quieres extraer. El texto sería el nombre, ¿no? Ahí está. Coma. Y el número de caracteres sería 2 porque te piden las dos primeras. Y cerramos izquierda. Coma. Luego, ¿qué viene? A ver. Las dos últimas del apellido paterno. ¿Qué función nos va a ayudar? Derecha, ¿no? Derecha. Derecha. El apellido paterno, coma 2. Así sería. Ahí estamos ya concatenando. Coma, vendría el tercero. Dice el año de nacimiento. ¿Qué función te permite extraer el año de una fecha? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Funciones de fecha. ¿Qué función te permite extraer el año de una fecha? Año, jóvenes. Función año. ¿Se acuerdan de función día, mes, año? Sí, Bueno, claro. la función Sí, sí. año te permite o te muestra el año de una fecha. Es como extraer, ¿no? Solo te muestra el año de la fecha. Entonces usamos año y le damos la fecha. Nada más. Ahí está. Coma. ¿Qué más? Tercer y cuarta del apellido materno. ¿Qué función te permite extraer en cualquier posición? Trae. Extrae. Extrae, exactamente. Extrae. Extrae te pide primero el texto, donde va a extraer, en este caso, el apellido materno, coma, luego la posición de donde va a empezar a extraer, si nos piden tercera y cuarta, ¿cuál sería la posición? A ver, ¿cuál sería la posición si nos piden tercera y cuarta? La posición sería 3 y luego coma y luego te pide el número de caracteres que quieres extraer. Si te piden tercera y cuarta solo son 2 y ahí cerramos. 3 es la posición de donde va a empezar a extraer. Como me piden tercera y cuarta, tiene que empezar de la tercera. ¿Y cuántos caracteres quiere extraer a partir de la tercera? 2, porque es tercera y cuarta. ¿Ya? Coma. Dice, la cantidad de caracteres del nombre. ¿Qué función me permite contar cuántos caracteres tiene un texto? A ver, Largo. largo. Muy bien, largo. Y hay que darle, ¿qué dice del nombre? Y listo, jóvenes. Eso nada más es. Cerramos concatenar, cerramos mayus. Esa es la fórmula que tenemos que hacer aquí
para calcular el código. Para calcular el código. Ya van terminando sus prácticas, ¿no? Les he dado un tiempito más o menos para que vayan avanzando. Enter, listo. Y copiamos. Miren bien la fórmula. Voy a copiárselos por si acaso en el chat para que lo analicen bien ahí. Lo importante es que aprendan, ¿no? Acá no hay retos para que ustedes, no, la cosa es, lo más importante es que aprendan, analícenlo bien. El reto es que lo analices bien, tú mismo te evalúes para que puedas aprender el Excel. Si estuvieran en un instituto particular, perdón, estatal, ahí sí hay muchos retos, ¿no? Ahí se investiga, se tiene que, a veces no te enseñan todo, o te ponen ahí más evaluación, ¿no? Para que tú investigues y lo hagas como sea. Pero acá, bueno, estoy resolviéndolo ya que no puedo estar ahí ayudándote como en el aula presencial. Entonces te lo resuelvo, te ayudo para que tú mismo ya lo hagas en tu casa, pero analiza siempre pregunta también por qué se ha puesto esto, por qué el otro. La edad. ¿Qué función me ayudaría a calcular una edad? A ver. ¿Qué función me va a ayudar a calcular la edad? Se puede hacer de tres formas la edad. A ver, ayúdenme. ¿Qué función? Frac.año. Lo podría hacer con frac.año. Jaime me está diciendo con si fecha. Con cualquiera de los dos lo puedo hacer. Voy a hacerlo con si fecha, que es la más indicada o la más corta, ¿ya? Por si fecha. Entonces voy a hacerlo acá. Igual si fecha, así. La función si fecha, jóvenes, es una función que el Excel no lo tiene ya en su, se puede decir en su base de datos de funciones, pero sí funciona, ¿ya? Sí lo acepta. Entonces, para las edades, se recomienda, ya que la edad es un cálculo que no tiene tanta importancia, se puede decir, ¿no? En la parte contable o administrativa, ¿no? Es una edad nada más. Sí, fecha, te pide la fecha inicial, que sería la fecha del nacimiento, coma, la fecha final, como no lo tenemos, entonces colocamos hoy y abrimos y cerramos paréntesis. Bien, fecha inicial, fecha final, hoy, coma, y luego viene el tipo o formato que va entre comillas, colocamos la I de años y ahí va a calcular años, porque sí, fecha también calcula meses y días, pero como queremos calcular años, entonces colocamos la I de year. ¿Ya está? Mírenlo bien. Presionamos Enter y sale 31. Ahí está. Profe, un ratito la fórmula, por favor. Miren, ahí está la fórmula. Ok. Bien, ahora lo voy a hacer con frac.año. ¿Ya? Lo voy a hacer con frac.año para que también lo recuerden. Frac.año sería así. Como frac.año es bien exacto y te da decimales, de acuerdo a las fechas, entonces en el caso de la edad, solo en el caso de la edad, no quiero mostrar los decimales. Entonces por eso se utiliza entero. Entero es una función de matemática que te permite mostrar solo la parte entera de un número. Entonces por eso empiezo con entero. Entero va a encerrar todo. Luego coloco frac.año. Y frac.año te pide también fecha inicial, que sería la fecha de nacimiento. Fecha final, que sería hoy. Y cerramos de esta manera. Así podrían usarlo también. No sé cuál es más fácil para ustedes, ya ustedes deciden. Presiono Enter, ahí está. Miren bien. De esta manera también podemos calcular la edad.
Listo. Continuamos entonces. Esto ya hemos visto ya. Ya hemos visto, lo copio y listo. Años laborables. Años laborables sí tengo que hacerlo con frac.año. Igual frac.año, fecha inicial, y como no nos han dado la fecha final, se supone que es hasta hoy. Entonces colocamos hoy. Si nos dieran fecha final, ¿no? Ya ahí colocáramos ahí, pero no hay. Entonces hay que usar hoy. Es hasta hoy. Ahí está, jóvenes. Años laborables es de los años que ha trabajado hasta hoy. Ahí está. Y lo copiamos. En este caso, eh, se puede redondear, se debería redondear a 2 decimales, ¿ya? Para tener no tener un número muy grande, porque el frac.año es así, te da con decimales, ¿ya? Si tú quisieras redondearlo, lo puedes redondear. Para eso existe la función redondear. O en todo caso, lo dejas así. No hay ningún problema. Acá si no se redondea a 0 decimales no se redondea porque vas a perder. Si es que es años laborables se utiliza para hacer un cálculo de planilla, por ejemplo, ¿no? No hay que redondear. O redondearlo a 2 decimales, no a 0. A 2 o a 3, ¿no? El sueldo. El sueldo, vemos que acá hay un indicador, aquí, ¿no? Esto ya les expliqué la vez pasada, que este es un comentario. Dice, si tiene categoría 1000, caso contrario 980. Igual si la categoría es igual a, coma, su sueldo es 1000, dice. De lo contrario, 980. ¿Sí? Ahí está. Eso también ya hemos hecho en los ejemplos anteriores. Ya ahí está. Esto creo que lo van a resolver más rápido. Más rápido. Enter. Listo. Lo copiamos. Y ahí tenemos los sueldos. Los bonos. Los bonos, a esto lo vamos a colocar una estadística, ¿ya? Voy a agregarle acá una estadística para recordar las funciones también estadísticas que hemos visto. Los bonos, a ver, el bono dice si tiene más de 5 años trabajando, el 10% del sueldo, caso contrario 0. Si tiene más de 5 años trabajando, igual sí, ahí hay una condición, porque solo se les va a dar el 10% a los que tienen más de 5 años trabajando. Creo que todos tienen más de 5 años, ¿no? Pero igual, hay que hacerlo. Si los años laborales es mayor a 5, entonces viene la coma, el 10% del sueldo. 10% por el sueldo que tenemos acá. De lo contrario, 0 creo que dice, ¿no? 0, ahí está. De lo contrario, 0, ahí está. Así sería esta fórmula. Enter y listo. Aquí, 2, dice, si tiene hijos el 5% del sueldo, caso contrario el 2%. Igual sí, hay una condición y trabajaríamos con hijos, con esta celda que es J5. Ese sería hijos, ¿no? ¿Y cómo comparamos si tiene hijos? Mayor a 0, ese sería el criterio. Si el número es mayor a 0 es porque tiene hijos. Entonces, ¿cuál sería el 5% del sueldo? Dice 5% por el sueldo. De lo contrario, dice que es el 3%, creo. No sé, no veo bien. Voy a ponerle 3 y no ya lo cambio. 3% por el sueldo. Podríamos colocar el sueldo al final, después del paréntesis también, ¿ya? Acá lo estoy haciendo completo en los dos lados, en el verdadero y en el falso, pero podríamos utilizar también afuera del sí multiplicado por el sueldo, como hicimos en otros ejemplos. Ahí está. 50 sale, es 2%, acá le he puesto 3, es 2. Ahí. Bien, presionamos Enter y listo, jóvenes. Copiamos.
Si es casado, el 2%, caso contrario, 0, dice. Igual, trabajaríamos con quién, con el estado civil. Igual sí. Y con el estado civil. Y lo comparamos. Si es igual, entre comillas, C, porque es un texto, eso significa si es casado. ¿Qué pasa si es casado? El 2%. 2% por el sueldo. De lo contrario, 0, creo que dice, ¿no? 0. Está facilito este ejercicio para que tú puedas agarrar confianza y ir entendiendo mejor esta función. Enter. Y lo copiamos. Ahí está. El total bonos es la suma de los bonos, ¿no? Aquí podríamos colocar suma y seleccionamos estos 3 bonos. Enter. Y el total a pagar sería igual el sueldo más los bonos. Nada más, no hay descuentos acá. No hay descuento. Y listo, jóvenes, ahí tenemos. Siempre aplícale formato moneda a todo lo que representa dinero, ¿no? Desde acá. Desde acá todo es dinero, entonces lo selecciono y le aplicamos acá formato moneda. Ahora vamos a hacer una estadística aquí. Vamos a colocar estadística. Esto tú lo vas a resolver, ¿no? Ustedes lo van a resolver una estadística sencilla. Sí, pueden ir a recoger su librito. A ver. Total. Vamos a para entenderlo. Suma del total a pagar. ¿Ya? Promedio del total a pagar. Total a pagar máximo. Total a pagar máximo. Y total a pagar mínimo. Mínimo. ¿Viene? Ahora viene lo siguiente. Total sueldos. Este es con sueldos. Total sueldos de los de categoría A. Total sueldo de los de categoría A. Total sueldos de los de categoría B. Total sueldos de los de categoría B. Total sueldos de los de categoría A. Cantidad de solteros. Cantidad de casados. ¿Está? Promedio del total a pagar de los de categoría A. Bien, ahí tenemos, jóvenes, esa pequeña estadística, ¿ya? Vamos a darle su cuadrito acá. Este archivo te lo voy a enviar y lo tienes que hacer. Ya, esto es para repasar un poco lo que hemos hecho. Contar puntos sí, sumar puntos sí, promedio puntos sí, suma, promedio, max, min, todas estas funciones que hemos visto, también acá quiero que las apliques. Bien, aparte, vamos a hacer un ejercicio donde combinamos la función sí con funciones de fecha, podemos combinarla con funciones de texto, ¿ya? Todo es, se puede aplicar en Excel. Entonces, miren, por ejemplo, acá vamos a colocar código. Y acá colocamos, por ejemplo, código A01 C, A02 N, B03 C, B04 N, B05 C, C06
N, por ejemplo, ¿no? Tenemos esos códigos. Y nos piden calcular un sueldo primero. Nos piden calcular un sueldo. Y vamos a hacer el siguiente enunciado. Nos dicen, si la primera del código es A, si la primera del código es A, si la primera del código es A, su sueldo es 2000, coma, si es B, es 1500, si es C, 1000. ¿Bien? Ese sería el sueldo. Si la primera del código es A, su sueldo es 2000, si es B, 1500, si es C, 1000. Entonces, hay condiciones, pero no son condiciones que debemos comparar con una letra que pertenece a un código, que sería la primera, ¿no? Entonces, ahí vamos a utilizar la función si acompañado de una función que te permite extraer la primera letra. ¿Qué función nos ayudaría? A ver, ¿qué función nos ayudaría ahí? Me estoy explicando porque estos ejercicios los vamos a encontrar en otra práctica que también les voy a enviar después, ¿ya? Entonces vamos viendo estos casos, extraer. ¿Qué dicen? A ver, puede ser extraer. Dice, si la primera del código es A, su sueldo es 2000. Si es B, 1500 y si es C, 1000. Podría ser con extraer, pero la adecuada, la ideal, la que más fácil se puede decir para este ejemplo es izquierda. En la prueba lógica tengo que colocar izquierda. Entonces ahí le digo, si la primera es esto, izquierda, A2, 1, es igual, entre comillas, a, así sería, miren jóvenes. Entonces, en palabras, esto dice, si la primera del código es igual a, entonces viene la coma, y ahí colocamos 2000, si es verdad eso. Caso contrario, a ver, me olvidé preguntarles, ¿cuánto sí debo usar? ¿Cuánto sí debo usar acá? A ver. 2. Debo usar dos sí porque tengo tres variables, ¿no? A, B y C, hay que usar dos. Entonces acá viene el caso contrario, viene el siguiente sí. Y nuevamente, izquierda del, ¿no? del código, coma 1 es igual a B. Si esto es verdad, 1500, de lo contrario, 1000. Y cerramos con dos paréntesis. Así sería, jóvenes. Así sería. Presionamos Enter y ya está. Bien. Ahora, vamos a hacer un bono. El bono nos dice lo siguiente. El bono, a ver, vamos a colocar acá. Acá fue sueldo. Bono. Dice, si la última del código es N, el 25% del sueldo. Si es C, el 10% del sueldo.
Ahí está, jóvenes, ¿no? Dice, si la última del código es N, el 25% del sueldo. Si es C, el 10% del sueldo. Entonces, ¿qué función debemos usar? Sí, acompañado de quién. Si queremos extraer la última, ¿qué función debo utilizar? Derecha. 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 Entonces colocamos si derecha del código, coma 1 es igual a N, así. Si esto es verdad, 25% por el sueldo. De lo contrario, ¿cuánto sí debo usar? A ver. Solo sí. Uno. Uno o dos. A ver. Solo Uno. hay Solo dos. uno. Uno más, ¿no? Entonces de frente ya colocamos acá 10% por el nivel. Lo importante que es saber o darse cuenta cuánto sí debo usar, porque si no sabemos eso, no supieras, de repente haces otro y así ahí comienzas a confundirte, pero como ya estás seguro que solo debes usar uno, entonces lo haces con más seguridad y listo, ahí cerramos con un paréntesis. Así sería. Entonces, las funciones se pueden combinar, depende de lo que queremos nosotros calcular. Aquí estamos combinando en la prueba lógica, estamos usando funciones de texto. Funciones de texto. Y no solo con la función sí, en cualquier función podemos nosotros utilizar estas funciones que nos van a ayudar. ¿Ah? Esto les voy a enviar también para que lo resuelvan y lo puedan practicar. Ahora, ya en la próxima clase vamos a trabajar con estos operadores lógicos que se llaman IO. Operadores lógicos y coma O. Estos operadores lógicos jóvenes funcionan solos, solo nos dan como resultado verdad o falso, así, verdad o falso, ¿ya? Pero acompañados con una función lógica como el sí, podemos resolver algo más complejo, más complejo. Entonces, lo primero que tenemos que saber la lógica del i. A ver, vamos a colocarle lógica del i. El i, como tú sabrás, solo es verdad cuando todo es verdad, ¿no? Por ejemplo, verdad, 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 el i es verdad. Verdad, falso, el i ya sale falso. Si es falso, verdad, al contrario, también es falso. Y si es falso, falso, también es falso. Eso quiere decir que el i solo es verdad cuando todas los valores lógicos o pruebas lógicas o condiciones son verdad. ¿Ah? Repito, esto significa, según esta tabla, el i solo es verdad cuando todos los valores lógicos son verdad. Basta que uno sea falso, todo es falso. Así trabaja el i. Y la lógica del lo, la lógica del lo es así. El lo, si es verdad, verdad, el lo es verdad. Si es verdad, falso, el lo es verdad. Si es falso, verdad, el lo sale verdad. Y si es falso, falso, el lo sale falso. Eso quiere decir que lo solo sale falso cuando todo es falso. Basta que uno sea verdad, todo es verdad. ¿Ya? Esa es la lógica del i y el lo. En programación también se utiliza IO, son en inglés OR, AND y OR, IO. ¿Ya? Y en el Excel también, para poder resolver con criterios o condiciones más complejas.
¿no? Por ejemplo, si nos dicen, ¿sabes qué? Le vamos a dar el 10% del bono si es que tiene categoría A y trabaja en el horario de noche. Entonces, ahí hay un y hay dos condiciones que debe cumplir para que sea verdad y darle ese bono, ¿no? En todo caso, también el alumno tiene la condición de aprobado si su nota es mayor a 13 y tiene el 90% de asistencias. Ahí hay dos condiciones que debe cumplir. Entonces, ahí yo debo usar estos operadores lógicos, jóvenes. Porque con el sí solo no podría eh, aplicar. ¿Por qué no podría aplicar con el i solo? Porque el i solo permite un valor lógico nada más, ¿no? Un valor lógico, miren. Acá solo podemos colocar un valor lógico, que sería si es igual a A. Acá sigue siendo un valor lógico, solo que es B. No son variables, sino son valores lógicos. No se podría colocar dos valores lógicos si trabajo con el sí solito. El sí solo, su sintaxis, solo te permite un valor lógico. Acá está. Acá está, ¿no? Solo una prueba lógica, que es el valor lógico. Ese es su sintaxis. No podemos colocarle uno más. O sea, no podemos colocar así, valor lógico 1, valor lógico 2, así, no. Solamente te permite utilizar uno. Entonces, cuando ya necesitamos utilizar más de un valor lógico, comparar, ya debo usar cualquiera de estos operadores lógicos. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, jóvenes. Comenzar a utilizar el i y el o dentro de los cálculos complejos que podríamos encontrar en Excel. Vamos a hacer un ejemplito pequeño, ¿ya? Para que vayas practicándolo ya. Y con eso ya estamos finalizando. Ya te mando los archivos y eso me tienes que enviar hoy día. Máximo será en la tarde, pues 4 de la tarde, ¿eh? 4, 5, para que almuerces tranquilo y te pongas a hacer tus prácticas. A ver, por ejemplo, tenemos No se acá... me puede enviar más tarde. Lo que pasa es que yo trabajo de lunes a sábado, domingo. Ni bien acabo eso, salgo a hacer mis compras para mi semana. Ya por interno me avisas a más o menos qué horas me puedes enviar, ¿ya? Ya, profesor, está bien. Para coordinar. A ver, ¿Cuál, profe? Lo último que me han dado, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. todo, 9 prácticas. no, las otras tú ya deben haberlas enviado. Hoy día estoy enviando solo una primero y dos, pues, sino que en esta segunda hay varias, ¿no? Varias hojas. Todo, Exacto, sí. todo eso, ajá. Más la Ah, de, ya, ok, ok. vale, de ahorita también que les voy a enviar esta que acabo de hacer, que es esta de acá. Y estas dos que también están como ejemplo, que ahorita te voy a hacer uno más y con esto terminamos. Vamos a hacer el i y el o, un ejemplito pequeño para que tú te des cuenta ya y esto lo reforzamos en la próxima clase. Categoría, vamos a colocar acá, por ejemplo, nivel y área, ¿ya? Y vamos a calcular un sueldo y vamos a calcular un bono. Algo sencillo para entender esto. Tenemos dos nomás con dos variables, A, B, ¿no? Vamos a poner que la empresa solo trabaja con dos categorías y también tiene dos niveles. También se podría trabajar con más, sería una fórmula más grande que tendríamos que implementar ahí. Dos niveles. Y en el área también vamos a trabajar con dos áreas, o tres áreas, ¿ya? Contabilidad. Tenemos sistemas y administración. Ya está. Bien, jóvenes, nos piden calcular el sueldo. Entonces acá nos dicen, sueldo va a ser igual si tiene categoría A y es del nivel 1
3.000. De lo contrario, 2.000. Bien, ese sería el sueldo. Y el bono, bono va a ser igual si tiene categoría A o está en el área de contabilidad el 20% del sueldo. De lo contrario, 10% del sueldo, ya eso es lógico, ¿no? Miren, este tipo de cálculos condicionados se pueden encontrar, donde ya sería un poco más complejo, porque tiene más condiciones. El I y el O tienen la siguiente sintaxis. El I, su sintaxis es facilito. Se escribe I, se abre paréntesis y se coloca ahí el valor lógico 1. Valor lógico 1, coma, luego se coloca el valor lógico 2. Y así sucesivamente, ¿no? En forma infinita podemos colocar varios valores lógicos. Y el O también tiene la misma sintaxis, pero su lógica es diferente, que ya te expliqué, ¿no? El I solo es verdad cuando todo es verdad. Y el O solo es falso cuando todo es falso. Basta que uno sea verdad, todo es verdad. ¿No? Ese es el O. Entonces, esas son sus sintaxis.